Shalom, shalom. ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, acá empezamos con un nuevo estudio y como verán, una especie de tela, una gasa acá, de un color muy particular que está conectado con el nombre del estudio, del nuevo estudio que estamos haciendo, que se llama Sumanto Grana. Una forma poética de referirnos que yo encontré para referirme a la sangre de nuestro Señor. Su manto grana, el manto del Señor, un manto de este color, un color grana. Vamos a estar hablando de todo esto en unos instantes. Les doy la bienvenida a La Raíz. En vivo estamos saliendo en este momento por TELS TV con Esteban Morales ahí del otro lado en los controles, a quien saludo al aire. Y bueno, si no estás mirando mi programa en vivo por TELS TV, viernes 21:30, como todos los viernes, lo verás después en el canal de YouTube La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Hoy, como te digo, dando inicio a este nuevo estudio, Sumanto Grana, que en realidad, cuando yo di por primera vez este estudio, lo llamé Un hilo de grana teje la historia de redención de la humanidad. Porque realmente el tema de la sangre de Cristo es un tema fundamental que nosotros tenemos que conocer bien y tenemos que entender que la sangre de Cristo no se derramó en el madero, por supuesto, pero digo, ese plan edénico de redención no comienza el día que Cristo muere y vierte su sangre en el madero, sino que ese plan edénico de redención, como vamos a ver, ese plan de redención, comienza precisamente en el huerto del Edén. E incluso la persona de Cristo, Dios hecho hombre, pero la persona del Hijo está muy relacionada con una de sus características, que es ser el Salvador. Y Él puede ser el Salvador porque vertió su sangre. Entonces, bueno, hay que bucear en este tema de la sangre de nuestro Señor. Entonces es realmente como si hubiera un hilo de grana o una gasa, una tela, un cordón de grana que teje la historia de redención de la humanidad. Desde el Génesis, ya en el huerto del Edén con Adán y Eva, hasta el Apocalipsis. Es como si Dios fuera llevando a cabo este tejido de este manto, de este cordón, a lo largo de los siglos, ¿sí? Y en la presentación de PowerPoint tenemos precisamente, la primera diapositiva es el título del estudio, que es precisamente Sumanto Grana, y hay muchos otros sinónimos para grana. Puede ser grana, rubí, granate, rojo, carmesí, escarlata. Un sinfín de términos en el idioma español que tenemos para el rojo, colorado, diferentes términos. En la siguiente diapositiva de PowerPoint está la corona de nuestro Señor sobre precisamente lo que podríamos decir un manto grana. La siguiente, Esteban, porque esta en mi presentación yo la corrí, pero es cierto que en la original estaba ahí. Ahí, muy bien. En esa diapositiva, la número 3, está el manto grana y sobre el manto grana la corona de nuestro Señor. En la siguiente diapositiva dice un hilo de grana que teje la historia de redención de la humanidad, que fue el título que originalmente yo le había dado a este estudio. Hace años que vengo dando estudios, charlas, y bueno, ahora YouTube y TELS TV me dan la posibilidad de concretar todos estos estudios de otra manera, de compartirlos de otra manera y de juntarlos de alguna forma. Y en la siguiente diapositiva hay una imagen allí de una mujer que tiene, como ustedes ven entre sus manos, un cordón de color rojo, un cordón grana. Esta no es otra que la prostituta Rahab, según la mente del artista, la prostituta Rahab del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva, y esto está en Josué, versículos 2
capítulo 2, versículos 18, 19 y 21, encontramos una primera referencia muy clara a esto de la grana, el color grana o rojo. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, le dicen los espías a Rahab la prostituta, los espías que eran enviados de la tierra de Israel, representando a las 12 tribus de Israel, tipo de la iglesia. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú ataréis este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reuniréis en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Josué capítulo 2, versículos 18, 19 y 21. Año, podemos decir 1450 a.C., otros dirían 1300, pero yo lo fiché en el 1450 a.C. Podés volver a mí, Esteban, ahora, porque quiero explicar un poquito lo que sucede en este pasaje. Cuando los judíos, o los hebreos, para ser más específicos, salen de Egipto por mano de Moisés, o por mano de Dios a través del cetro de Moisés, ellos salen de Egipto, vagan 40 años por el desierto, finalmente llegan a la tierra prometida. Moisés muere y desde el monte Nebo en Jordania ve la tierra prometida que está cruzando el río Jordán, pero no puede llegar a la tierra prometida por algo que había sucedido. Él no va a entrar en la tierra prometida, pero sí van a entrar en la tierra prometida tanto Josué como el resto del pueblo. Moisés manda 12 espías a revisar la tierra prometida. Entre esos 12 espías están precisamente Josué y Caleb, uno descendiente de la tribu de Judá, otro descendiente de la tribu de Efraín. Esto no es casualidad, lo estudiamos en el estudio que ustedes lo pueden encontrar en las listas de reproducción como Israel, su historia, nuestra historia, porque tenemos que entender la conexión de la iglesia con Israel, y no es una conexión cualquiera. No son porque sí las 12 tribus de Israel, no es porque sí la línea real de Judá y la línea primogénita de José. Por eso los espías que vieron con fe la posibilidad de tomar la tierra prometida fueron Josué y Caleb, uno de la tierra de Judá, de la tribu de Judá, y otro de la tribu de José o de la tribu de Efraín, uno en la línea real, otro en la línea primogénita. Bueno, todo esto tiene una connotación teológica muy fuerte. No es casualidad nada de lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice algo, ojo, por algo dice que de los 12 espías, de las 12 tribus, los que tuvieron fe para decir, sí, podemos cruzar el Jordán y poseer esa tierra, fueron uno de Judá y uno de José o Efraín, línea real, línea primogénita. Pero en definitiva, bueno, estos dos tienen fe, Josué y Caleb, para poseer esa tierra, y todo Israel va a cruzar el río Jordán y van a poseer esa tierra, la tierra de Israel, tras cruzar el río Jordán. Jordán significa descender en hebreo, es el que desciende, lo que desciende, porque el Jordán cruza desde el norte hacia el sur todo el territorio de Israel. Que también de esto hablamos en el estudio de los Nefilim, cuando vimos en los primeros capítulos del Génesis que está detallada la descendencia de Adán, y en las primeras 10 generaciones de Adán en adelante, a través de la línea de Set, podemos ver escrito el plan de redención de la humanidad. Y cuando se habla de Jared, uno de los descendientes de Adán,
está relacionado en hebreo Jared con Jordán y precisamente significa el que desciende, y eso ya nos está hablando de una referencia mesiánica, de un Jesús que desciende, de un Dios que se hace hombre y que abandona el cielo para descender. Todo esto es importantísimo tenerlo claro para nosotros los cristianos hoy, para entender que esto está pautado desde el Antiguo Testamento, para entender que no es una idea descolgada la de Jesús, no es una idea nueva del cristianismo, sino que es una idea del judaísmo. Esto está todo escrito en el Antiguo Testamento. Son referencias, algunas veladas, algunas tácitas, a la figura del Mesías, que ya están pautadas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. No es un invento del cristianismo la crucifixión de Cristo, el derramamiento de la sangre, como lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio, sino que todo esto está en el Antiguo Testamento. Hay una conexión muy fuerte entre Jesús y el judaísmo, entre el derramamiento de la sangre de Jesús en el judaísmo, no en el cristianismo. Sí, por supuesto, en el cristianismo, pero digo, la conexión viene desde acá. La conexión viene desde Génesis en adelante, en el judaísmo. Entonces, los 12 discípulos, Jared, un descendiente de Adán, su nombre significa el que desciende, relacionado con el término Jordán, el río Jordán, que es el que desciende. Y bueno, los 12 espías y el pueblo cruzan el río Jordán y toman posesión de la tierra prometida, que estaba poseída por pueblos muy fieros, y ellos tienen que luchar una vez que cruzan el Jordán para poseer la tierra prometida. Podría ser otra digresión, porque en estos días he estado escuchando acerca de un caso muy fuerte en los Estados Unidos de una familia Turpin, de apellido de California, donde mal de la cabeza los padres de esta familia tuvieron durante 13 años, durante muchos años, arrojados a sus 13 hijos adentro de las casas a las cuales se mudaban, torturándolos, haciéndole todo tipo de vejámenes. Y es muy interesante que la que finalmente saca todo a luz es una de las niñas, una de las hijas, cuando tenía 17 años, que se logra escapar de la casa. Y esta niña, que a través del testimonio nada más y nada menos que de Justin Bieber, el famoso cantante que es cristiano, y en uno de los videos ella escucha que Justin Bieber dice: Dios es un Dios de esperanza, no creas que no hay esperanza. Y ella, que como adolescente un poco enamorada de Justin Bieber, que es muy bonito, ¿verdad? Y con canciones muy pegadizas, pero también recibe este mensaje del cielo que sale de la boca de Justin Bieber, ¿no? Créele a Dios, Dios es un Dios de esperanza, y ella huye un día de la casa, se contacta con la policía, y por supuesto que la policía toma la declaración de esta niña, allanan la casa y descubren en efecto a los 13 hermanos, a los 12 hermanos de Jordán, o Jordana, como se llamaba esta niña, muchos de ellos atados con cadenas a camas, torturados. Bueno, esto se desató todo en el año 2018, es un caso muy famoso, de mucha resonancia en los Estados Unidos. Googleen, si quieren, busquen, vean los videos. Turpid, Turpid, es una historia de terror realmente, pero es interesante que esta niña, que me trajo el Señor eso a mi memoria, ¿no? Esta niña, que es la que a través del mensaje de fe de Justin Bieber dice: bueno, hay un Dios de esperanza, y decide ser valiente y salir de esa casa y denunciar lo que estaban viviendo. Esta niña se llama Jordán, o Jordana. Esta niña se llama en inglés Jordan, porque los padres a todos los hijos les pusieron nombres con J, y el nombre de esta niña es Jordán, y ella fue como un río Jordán, cruzándolo el cual está la tierra prometida. Eso es lo que el Señor trajo a mi corazón cuando escuché este testimonio, ¿no? Y tremendo, porque ella le significó a todos sus hermanitos la liberación. A través del Jordán, a través del río Jordán, se llega a la tierra prometida en forma geográfica, cruzando el Jordán. Los hebreos llegaron a la tierra prometida, y esta niña, que se llamó Jordan en inglés, fue la que le trajo la liberación a todos sus hermanos, ¿no? Entonces, remontándonos en el tiempo bíblico, hacia el año 1400, cuando los hebreos cruzan el río Jordán, toman posesión de la tierra prometida. Y los espías habían tenido contacto en la tierra prometida con una prostituta, que es la prostituta Rahab,
Ella los esconde en su casa a los 12 espías de Israel, siendo una mujer pagana, una prostituta, dedicada de pronto a los dioses ajenos, a los dioses falsos en su vida. Ella los alberga a los 12 espías por fe y ellos le dan este texto que nosotros leímos y con el que abríamos el estudio de Josué capítulo 2, versículos 18, 19 y 21, donde los espías, una vez que se van de la casa de ella, le dicen, bueno, nosotros vamos a volver y vamos a tomar posesión de esta tierra y de esta ciudad. Y evidentemente no vamos a venir acá a hacer juegos de niños, vamos a venir en actitud de guerra, en actitud ofensiva a poseer esta tierra. Entonces, para que a ti no te pase nada y a tu familia no le pase nada, te pedimos que tú descuelgues un cordón de grana desde la ventana de tu casa, para que cuando los hebreos crucen el río Jordán y vean ese cordón de grana desde la ventana de tu casa, colgando por esa ventana, todos los hebreos vamos a saber que nosotros no podemos tocar la casa desde la cual pende un cordón de grana, porque eso nos va a hacer señal de que en esa casa vive Rahab y la familia de Rahab, la prostituta que nos albergó en secreto. Así que vos andá, llamá a toda tu familia, escondé a toda tu familia en tu casa, y cuando nosotros entremos vamos a hacer guerra, vamos a destruir a los idólatras, a los paganos, para poder tomar posesión de esta tierra, pero no vamos a entrar en tu casa porque va a haber un cordón de grana pendiente allí, colgando desde tu casa, y esto nos va a ser por señal de que nosotros no podemos tocar esa casa. Evidentemente, esto nos lleva a otro pasaje anterior en la Biblia, que después lo vamos a ver, que es el texto de la Pascua, ¿verdad? Cuando los judíos tuvieron que marcar con sangre los postes y los de sus casas. Pero con posterioridad a ese evento en la historia va a llegar este otro momento en el cual los judíos, los hebreos, le piden a esta prostituta que ella marque con este cordón de grana su casa, y esto les va a significar a ellos protección sobre sus vidas. Ahora, si vamos a la diapositiva número 2, Esteban, en la PowerPoint, vos lo tenés como diapositiva número 2, ahí dice la coscoja y la excrescencia alrededor del huevo del kermes. Tenemos un término acá, porque yo voy a explicar de dónde viene el color rojo, el color grana. Hay un árbol acá en esta foto que lo podemos denominar coscoja. La coscoja es un árbol, un arbusto en realidad del Mediterráneo, que puede llegar hasta 6 metros de altura, ¿sí? Es una especie de árbol, pero en realidad es un arbusto. Y a veces hay insectos, un insecto que se llama el kermes, que deposita un huevito, y la planta, la coscoja, para defenderse de ese huevo que viene a atacarla, de pronto a chupar su savia, bueno, la planta empieza a defenderse creando una excrescencia de color rojo, de color grana, de color rubí, alrededor del huevito del kermes, del huevito del insecto. Y en la antigüedad, esa pelotita roja que parece un fruto, pero que no es un fruto del árbol, sino el mecanismo de defensa del árbol, de cómo el árbol se defiende del ataque de ese huevo que el insecto puso, el árbol se defiende creando esta especie de fruto de color grana. Entonces en la antigüedad muchas veces después los antiguos sacaban esto, lo machacaban y de ahí sacaban un color rojo con el que teñían telas, y de ahí surge el color rojo o el famoso color grana, como el cordón de grana que los espías le piden a Rahab la prostituta que cuelgue desde su ventana. Ahora, hay un video en YouTube, que Esteban ya lo tiene pronto. Yo les pedí permiso a los dueños de este video para ver si lo podía compartir en mi programa. Me dijeron que sí, que por supuesto. Es un canal que se dedica a la biología, en manera especial al estudio de las plantas. Y ellos tienen este video ahí donde explican esto mismo que yo les acabo de explicar, pero en las palabras de un científico. Así que Esteban, si lo tenés pronto, lo podés largar el videíto, ¿sí?
Hay plantas que tienen una relación curiosa con determinados insectos, ¿no? El insecto se intenta aprovechar de la planta y la planta se defiende de una forma muy curiosa, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, y es esta bolita roja, no es precisamente el fruto, sino es una agalla, ¿eh? El insecto pone un huevo y la planta se defiende creando un tejido alrededor de él para aislarlo del resto de la planta. Es muy controvertido este uso que hacen de las plantas por los insectos, no se sabe muy bien por qué lo hacen, pero sí que por ejemplo, se ha utilizado en otros tiempos para sacar el color carmesí. Y de hecho el nombre de la planta, el Quercus coccifera, viene precisamente del griego y a través de todas las evoluciones de la lengua, del kermes, ¿no? Que era el insecto que produce esta bolita y de la cual sacaban este colorante. La planta se va a defender de otros animales precisamente con el borde pinchoso que tiene la hoja, pero en el caso de los insectos vemos que tiene esta estrategia. Muy bien, muchas gracias Esteban. Qué lindo porque a mí me gusta informarme y me gusta también que estos estudios, por supuesto, sean palabra de Dios, pero que también nosotros podamos enriquecernos y adquirir otro tipo de conocimientos, no exclusivamente un conocimiento bíblico, sino que también muchas veces hay determinados conocimientos científicos de la biología, de la zoología, que también aportan en realidad y que también suman incluso a lo espiritual y de esta manera también fijamos los conceptos en otra forma, ¿sí? Y le damos más valor a lo que la palabra nos está tratando de enseñar. Porque saben que una de las cosas que me parece interesante, ya también, obviamente, metaforizando o, digamos, haciendo uso de mi imaginación, ¿no? Qué interesante que la planta se defienda del huevito del kermes, creando esta excrescencia, qué palabra difícil esa, y eso tiene un color rojo, ¿no? Como diciendo, el color rojo, el color grana, el color rubí, el color colorado, o el color granate, tiene una implicancia de sufrimiento ya desde el vamos. A la planta se la agrede por parte de este insecto del kermes que le planta el huevito y la planta se defiende a precio de sangre, diría uno, se defiende creando esta especie de huevito de color, o de fruto, digamos, de color rojo. Muy lindo a la vista, muy agradable, que incluso parece un fruto, pero que atrás de eso se esconde una actitud defensiva de la planta y aguerrida que implica sufrimiento, ¿no? Llegar a defenderse de ese huevito que le fue puesto en sus ramas. Entonces, este hilo de grana, esta sangre a modo de señal, en fe, que a Rahab se le pide que cuelgue en su casa, no aparece por primera vez en la escritura hacia el año 1450, cuando a Rahab se le hace este pedido por parte de los espías de Israel en tiempos de Josué, sino que la sangre como camino de salvación para quien en ella deposita su fe, está presente en realidad por primera vez en la Biblia, ya en el capítulo 3 de Génesis, en la Torá, ¿sí? En el capítulo 3 de Génesis, en la sentencia pronunciada contra la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Génesis 3:15. Quiero decir, acá el Señor le está prometiendo, le está diciendo a la serpiente, ¿verdad? Yo voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y tú vas a herir, dice, tú vas a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Que precisamente esa mordida de la serpiente sobre el calcañar de la simiente de Eva es la muerte de Jesús en la cruz. Porque la simiente es de Eva, no es la simiente de Adán y Eva, es la simiente de la mujer. Por eso el Señor Jesús
fue nacido del vientre de María, del óvulo de María, pero sin la intervención del espermatozoide de José, porque es solamente la simiente de Eva, solamente la simiente de la mujer, solamente la simiente de María. Bueno, esa simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, es herida en el calcañar. ¿Cómo se manifiesta esa herida en el calcañar? La crucifixión. Pero el Señor Jesús le pisó la cabeza a Satanás al tercer día cuando resucita, porque la promesa edénica de redención dice que la simiente de la mujer, la simiente de Eva, que es la simiente de María, le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y Jesús le pisó la cabeza a la serpiente cuando él resucita al tercer día. Quiero hacer una digresión acá. Esta promesa edénica de redención de Génesis 3:15 revela a Jesús como el Cordero de Dios, cuya sangre quitaría el pecado del mundo. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender acá, y es que el rol de Jesús va más allá de ser el Salvador. Si así no fuera, nuestro pecado hubiera sido la causa de la existencia de Jesús. Él hubiera sido creado por el Padre solo en su rol mesiánico para limpiarnos. ¿Sí? Si el único rol de Jesús es morir en la cruz para ser nuestro Salvador, eso significa que Él fue creado para limpiarnos. Pero que entonces, si el ser humano, si Adán y Eva no hubieran optado por desobedecer a Dios, entonces la existencia de Jesús no habría tenido sentido. Pero esto no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesús no fue creado, sino que Él es desde siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículos 1 y después también la primera parte del versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Esto es importante, es muy importante entenderlo. Jesús tiene un rol salvador sobre la humanidad, que es cuando Él vierte su sangre en la cruz del Calvario, pero el Señor no fue creado por el Padre para ser nuestro Salvador. Jesús es Dios, Él es uno con el Eterno, Él es de la misma sustancia. Todo esto está detallado en otro estudio que hicimos, que lo podés encontrar en las listas de reproducción como Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Jesús es Dios. Jesús no es solo el Salvador. Él puede ser el Salvador a su vez porque Él es Dios, porque otra sangre no nos hubiera sido suficiente para salvarnos. Pero esto es muy importante y es una aclaración pertinente, porque al presente, en este siglo XXI, hay un renacer de concepciones heréticas, rebatidas por sólidas argumentaciones de los padres de la Iglesia, ya desde los primeros siglos después de Cristo. Las posturas como el arrianismo, sostienen que Jesús, por ser hijo, no puede ser Dios, sino que fue creado por Dios Padre. Y aun cuando hablan de una preexistencia de Jesús, hablan de su creación, de que el Padre creó al Hijo. Sin embargo, Jesús no fue creado por el Padre. Jesús es uno con el Eterno. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si lo sabes, Proverbios 30, versículo 4, lo cual vimos con detenimiento en ese estudio, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Jesús existe desde siempre, no solo antes que el mundo nosotros fuéramos creados, sino desde siempre. Y Jesús no es hijo por descendencia, por ser descendiente del óvulo de María, que sí, también es hijo porque encarna en el óvulo de María y nace de una mujer. Entonces él tiene una naturaleza de hijo cuando se encarna en el vientre de María. Pero en realidad Jesús es hijo por la función que vino a cumplir. Él encarna en el vientre de María por obra del Espíritu Santo y adopta la condición de hijo en ese instante. Y tiene la función del Hijo que va a venir a morir por nosotros. Pero Él ya existía y tenía parte con la gloria del Padre. Pero no solamente existía ya
porque el Padre lo había creado antes. No, Él es desde siempre. Él es uno con la sustancia de Dios, el Dios eterno. Él es el unigénito del Padre, dice Juan 3:16. Y eso no es casualidad, ese término unigénito. Es el único hijo en esa condición. Porque no había habido otro ser humano en la historia, ni lo habrá, que haya sido engendrado por exclusiva intervención del cielo en el vientre de una mujer, no por el semen de un varón. La simiente que dio vida a Jesús fue divina, no terrena, pero además Jesús es eternamente divino. Si así no fuera, si Jesús hubiera sido creado exclusivamente para cumplir su función mesiánica, ante la posibilidad de que Adán y Eva no hubieran desobedecido, opción que fue real, porque Adán y Eva podrían no haber desobedecido a Dios, entonces en ese caso ese Jesús creado no hubiera tenido sentido y podría no haber existido, pues la sangre nunca se hubiera derramado, porque Adán y Eva no hubieran pecado. Pero esto no es así. Jesús es Dios. Tiene razón la Iglesia católica, apostólica, cuando dice que Jesús es Dios, porque hay muchos grupos judíos mesiánicos hoy día que en el afán de levantarse en contra de la Iglesia católica por las doctrinas con las cuales uno pueda discrepar con la Iglesia católica, dicen entonces, también tratan de voltear esta doctrina de la Iglesia católica. Y esta doctrina de la Iglesia católica, de la eternidad de Cristo, es una doctrina judía. No es una doctrina inventada por los padres de la Iglesia. Es una doctrina judía que se puede sostener perfectamente en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la Torá, es decir, el Pentateuco, en los Neviim o los profetas, en los Ketuvim o los escritos, el Tanaj, Torá, Neviim, Ketuvim, Pentateuco, profetas y escritos, el Tanaj. Bueno, el Tanaj es el que grita a todas voces la eternidad de nuestro Señor. No es un invento de los padres de la Iglesia católica, que quede claro. Hay mucha ignorancia hoy día y es necesario, parece mentira que yo tenga que estar diciendo esto, pero hay tanta ignorancia y se siembra tanta confusión por parte de muchos que están equivocados en este punto. No digo en otros, no digo en toda danza, pero en este punto son muy ignorantes. Con tal de levantarse en contra de la Iglesia católica por ser judíos mesiánicos, entonces se tiran con todo contra la Iglesia católica. Y está bien criticar las doctrinas que la Iglesia puede haber inventado y que estén mal, pero no todo de la Iglesia católica está mal. Es más, la mayoría está muy bien lo que enseña la Iglesia católica. El ABC, el tronco, está muy bien lo que enseña la Iglesia católica. Son nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces, el Señor es uno con el Padre y al encarnar es el Padre dándose a sí mismo por amor a la humanidad. Y ahí está el valor incalculable de la sangre que Jesús sobre el madero derramó. Muy bien, esto lo tenía que decir, hacer esta digresión, pero todo esto es porque estamos hablando de un versículo, el primer versículo que habla de el hilo de grana, la sangre, y lo podemos encontrar precisamente en Génesis 3:15. Para lo cual, Esteban, yo te pido que tú vayas a la diapositiva número 7 en la presentación de PowerPoint, que es esto que acabamos de ver. Diapositiva número 7. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, Jesús va a herir en la cabeza a Satanás, pero tú, Satanás, tú, la serpiente, la herirás y le harás derramar su sangre en el calcañar o en el talón. Por eso Jesús tuvo que morir. Esta promesa edénica de redención de Génesis 3:15 data del año 4000 antes de Cristo. Año 4000 antes de Cristo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, Génesis 3:21, un poquito más adelante, dice: y el Señor hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió.
Después que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, antes de ser expulsados del paraíso, pero después de que hubieran pecado, el Señor hace túnicas de pieles, dice la palabra, para vestirlos porque estaban desnudos. Y en la siguiente diapositiva hay una imagen de un artista, Francesco Curradi, un pintor, que los pone acá, ¿verdad? Adán y Eva siendo expulsados del paraíso con las túnicas de pieles, que en el caso del pintor no son en realidad pareciera de piel, ¿no? O a menos que sea una piel muy finita, que se puede tratar la piel de los animales hasta dejarla muy finita, pero aquí parecen realmente una piel de tela, digamos. Pero el texto de Génesis no dice que las túnicas son de hilo o son de otro tipo de tela, sino que son de pieles. Y ahí hay otra referencia al hilo de grana, porque si las túnicas con las que el Padre vistió a Adán y a Eva eran túnicas de pieles, el Padre tuvo que derramar sangre de animales para vestir con esas pieles de esos animales a Adán y Eva. Y ahí hay otra referencia del derramamiento de sangre, del hilo de grana, del manto grana de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. ¿Sí? Muy bien. ¿Podés volver a mí, Esteban? Tenemos que pensar que en ese momento Adán y Eva jamás habían visto la sangre. Hasta esa instancia, ellos ni siquiera habían comido animales, ni tampoco los animales se comían entre ellos, sino que todos se alimentaban del fruto de la tierra, de semillas y de plantas. Y lo vamos a ver en un instante en el versículo bíblico, que esto lo explica. Esto también es significativo al evidenciar que aquel derramamiento de sangre de los animales con cuyas pieles el Padre viste a Adán y a Eva, exigió que Dios atentara contra su propia creación, por decirlo de algún modo, porque hasta ese momento no existía la muerte. Adán y Eva y todos los animales comían del fruto de todo lo que la tierra producía. Las verduras, las frutas, las semillas. Los animales no se comían entre ellos, no se mataban entre ellos. Y no había existido la muerte hasta ese momento. Y si Adán y Eva no hubieran desobedecido, la sangre de los animales con cuyas pieles ellos fueron cubiertos no se habría derramado. Pero como Adán y Eva pecaron, ya en ese momento Dios tiene que atentar contra su propia creación, asesinando animales y derramando la sangre de animales. Y esa sangre de esos animales, con las que Dios hace las pieles, con las que cubre a Adán y a Eva, los vistió a Adán y Eva, los cubrió, signando protección, la protección sobre sus cuerpos desnudos, símbolo del pecado, y el amor por parte del Padre, antes de ser echados fuera del huerto del Edén, sitio en el que si hubieran permanecido, habiendo caído ya, hubiera implicado esa condición a eternidad. Porque también alguien puede decir, ay, pero qué malo Dios, ¿por qué los echó del huerto del Edén? Bueno, porque Adán y Eva estaban desnudos, y esto no quiere decir que estaban desnudos físicamente, porque desnudos físicamente siempre estuvieron. El problema es que ellos habían desobedecido a Dios al tomar del árbol del fruto del bien y del mal. En ese momento fueron abiertos sus ojos, pero con una apertura de ojos que les trajo la muerte sobre sus vidas, porque entendieron su condición pecaminosa, pero no el remedio para ser sanados. Pero además, pecaron. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Porque desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios, vos perdiste la inocencia, vos perdiste toda tu pureza. En ese momento el pecado entra en tu vida. Entonces vos en ese momento quedás desnudo, no desnudo de cuerpo, que ya estabas desnudo de cuerpo, sino que quedás desnudo de tu pureza, desnudo de lo que era aquello que te mantenía en plena sincronía y sintonía con el Señor. Ya no podés tener la comunión plena que tenías con el Señor. Por eso cuando el Señor Jesús viene a buscarte en el huerto, en la tarde, a decir, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Te da vergüenza y te escondes entre las plantas. Porque hasta ese momento vos no tenías noción de impureza, porque no habías sido impuro. Pero al haber desobedecido a Dios,
en tu libre albedrío, que Dios te tuvo que crear con esa libertad, entonces vos te volviste un ser impuro. Y cuando Dios te busca para que tengas la comunión con Él, no la podés tener porque estás en una condición de impureza y por eso te escondés detrás de los árboles, ¿sí? Pero si Dios te hubiera dejado en el huerto del Edén, si Dios hubiera dejado a Adán y Eva en el huerto del Edén y no los hubiera sacado, eso hubiera significado que eternamente esa hubiera tenido que ser la situación dentro del huerto del Edén. Tristísimo. Adán y Eva eternamente escondidos entre las matas en el huerto del Edén. El ser humano eternamente escondiéndose de Dios, evitando a Dios. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios paga el precio, atenta contra su propia creación, mata animales, con esas pieles viste a Adán y Eva, ellos son expulsados del huerto del Edén, pero ese derramamiento de sangre de los animales es el que va a abrir la puerta a futuro en la persona de Dios mismo, en nuestro Señor Jesucristo, para que un día la comunión pueda ser restablecida y la comunión pueda ser restaurada. Entonces, en el nuevo Edén, que viene en Apocalipsis, en el milenio, el nuevo jardín del Edén, ahí nuevamente va a haber una plena comunión. Y como Dios es Padre y no es un Dios cruel, Él quiere que nosotros habitemos el huerto del Edén, pero no para vivir escondiéndonos de Él, sino para vivir en comunión con Él. Entonces, todo esto fue necesario. Eso tenemos que entenderlo, tenemos que entender la raíz del cristianismo, los fundamentos del cristianismo, de dónde viene el porqué del derramamiento de la sangre. Y cuando yo digo que el Señor atentó contra su creación al matar animales, es literal. Él tuvo que atentar contra la creación al matar animales y derramar la sangre de animales por primera vez, porque hasta ese momento la muerte no existía, como no va a existir en el milenio tampoco, cuando el Señor Jesús vuelva e instaure el reino milenial sobre todo el planeta Tierra. No va a existir más la muerte durante el milenio, porque la muerte no es de Dios, la muerte es producto del pecado. Entonces es literal cuando digo que el Señor atentó contra su creación al matar esos animales para vestir y derramar su sangre, para vestir con pieles a Adán y Eva, para vestir con ese manto, diríamos, que tuvo precio de sangre a Adán y Eva. Un manto que tuvo precio de sangre, un manto que le significó a Dios dolor. Pero por supuesto que hay un dolor mucho más grande en Dios que el derramamiento de esos corderos, vamos a suponer, que tuvo que matar para vestir con la piel de los corderos a Adán y Eva. El gran dolor de Dios es que en realidad en el derramamiento de la sangre de esos animales se estaba ya escondiendo el derramamiento de la sangre de Jesucristo, el que es Dios también, el que es la persona del Hijo de Dios y el que es uno con el Eterno. Pero ya ahí hay todo un simbolismo de lo que iba a ser esa sangre que signa la protección sobre Adán y Eva. Es la sangre que hace expiación sobre el pecado de Adán y Eva. Miren ustedes cómo el concepto de la cruz está en Génesis. El concepto del derramamiento de sangre y de la cruz está en la Torá. No es un invento del cristianismo, está ya en la Torá. Y a partir de ese momento, el derramamiento de sangre estará presente en la descendencia del primer hombre y la primera mujer, con la significación de agradar al Padre, de abrir una senda hacia el Padre. Es como una línea de conexión o un lazo férreo que ata la tierra al cielo, un lazo que ata el suelo al cielo. Porque a partir de los hijos de Adán y Eva, desde Abel, nosotros vamos a ver cómo Abel trae becerros para ofrecerle a Dios. Y después vamos a ver cómo esto del derramamiento de sangre se vuelve una constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En la presentación de PowerPoint, Esteban, la diapositiva número 10, miren qué interesante este texto al que de pronto nunca le ponemos mucha atención. Dice Génesis 1, 29, 30. Y dijo Dios, antes de que Adán y Eva pecaran: os he dado toda planta que da semilla
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Miren ustedes esto, ¿no? No dice el Señor que le da a Adán y a Eva las bestias de la tierra y las aves de los cielos y todo lo que se arrastra para que ellos los maten y los coman. No. Dios lo que dice acá en la segunda parte del versículo es que no solamente le da la semilla y los árboles y las plantas a Adán y a Eva, sino que a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Es decir, que las aves, ¿qué comían? ¿Otras aves? Como hoy día las aves las aves de presa que matan a otras aves. No, no son aves de presa, no me sale el nombre ahora. Los halcones y todo eso, las aves de rapiña que matan a otras aves. No, las aves, ¿qué comían? Toda planta verde les será para comer. Las aves solamente comían plantas verdes. ¿Y qué comían las bestias de la tierra? ¿Los leones mataban ciervos? No, los leones, ¿qué comían? Toda planta verde les será para comer. ¿Y qué comían todo lo que se arrastra sobre la tierra? Hoy día hay serpientes que matan animales y se los tragan, ¿verdad? Hay cocodrilos que se arrastran, que matan animales y se los comen. Pero acá dice que todo lo que se arrastraba sobre la tierra, dice, toda planta verde les será para comer. Entonces los cocodrilos comían plantas, los leones comían plantas, las aves comían plantas, Adán y Eva comían plantas. Esto era así. Se comía así plantas. Y esto tiene una tremenda coherencia con lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sobre el milenio, cuando el Señor Jesús vuelva y reine sobre todo el planeta Tierra. Dice, el león pasará con el cordero. ¿Qué significa eso? Que el león va a pasar con el cordero. Que los leones no van a comer a los ciervos o a los corderos, sino que seguramente los leones van a volverse seres que van a comer pasto, porque seguramente a través de los cataclismos apocalípticos va a haber una transformación tan grande en el planeta Tierra, porque la Tierra no va a ser destruida, sino transformada, y va a haber una transformación tan grande que aún el ADN, yo no sé explicarlo científicamente, pero va a tener una explicación científica, el ADN de los animales carnívoros va a cambiar a tal punto, la naturaleza de los animales carnívoros va a cambiar a tal punto que se van a volver herbívoros. Entonces en el milenio un león va a pasar junto al cordero, porque el león va a comer de toda planta, pero no va a comer otro animal. Y el cordero va a poder estar tranquilo al lado del león. Y dice también la Biblia que el niño va a estar junto al áspid o la serpiente y no va a haber ningún problema. Veo que hay un poquito de problema de conexión. No sé, ahora se quedó la conexión, ahí parece que se está restableciendo. Perdón por los problemas de conexión. A veces yo tengo problemas de conexión Wi-Fi en casa. A ver si se puede restablecer la conexión. Sigo adelante, vos yo Esteban, si vos no me decís que yo pare, yo sigo adelante. Entonces, cuando la palabra de Dios, tranqui, está todo bien, me dice Esteban, muy bien. Cuando la palabra de Dios dice, el áspid pasará, el niño jugará con el áspid, obviamente, porque la serpiente podrá a los niños en el milenio. Pero también, si hay una serpiente pitón, no se va a comer a nadie, porque la serpiente pitón va a cambiar su naturaleza y solo va a comer plantas. Entonces un niño va a poder jugar tranquilamente incluso con una serpiente pitón, o al lado de una serpiente pitón. Entonces, miren cuántos detalles hay contenidos en la palabra que a veces nosotros los pasamos por alto, ¿verdad? Muy interesante todo esto. Pero si vamos a la siguiente diapositiva, ya hablando de Adán y Eva y de la descendencia de Adán y Eva una vez que son expulsados del huerto del Edén, dice, trajo también de los primogénitos Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto está en Génesis 4:4.
Y sabemos que su hermano Caín se pone celoso de él y lo mata a Abel. Y en la siguiente diapositiva hay un hermosísimo cuadro, una pintura que a mí me gusta mucho porque es de una estética maravillosa, de un autor, de un pintor que se llama Bouguereau, supongo que se pronunciará algo así como Bouguereau, de 1888. Ahí lo tenemos, el muchacho que está en la falda del otro muchacho es evidentemente Abel, que ha sido asesinado por su hermano Caín, y está su padre llorando y su padre está abrazando a Eva. Es decir, Adán y Eva con su hijo Abel muerto sobre las rodillas de Adán y Eva llorando, cubriéndose la cara, con un profundo dolor por la muerte de este hijo a quien Caín, el otro hijo de Adán y Eva, asesinó. ¿Por qué? Porque Abel derramó sangre de animales, le trajo lo mejor a Dios, derramó la sangre de esos animales y entonces, bueno, evidentemente esto desató los celos en Caín y mató a su hermano. Interesante también esta pintura porque cuánto dolor tienen que haber sufrido Adán y Eva por la muerte de Abel. Y creo que esta pintura lo exacerba más, ese dolor, porque es tan hermoso, estético, porque el cuerpo de Abel, como verán, es un cuerpo perfecto, y Adán y Eva también son muy jóvenes, entonces es como, es más choqueante todavía lo que te transmite y el dolor en el que te hace pensar que Adán y Eva evidentemente pasaron cuando murió su hijo Abel. Gracias a Dios por la vida de los artistas que nos llevan también a las profundidades de la palabra. Gracias a Dios por la vida de Bouguereau, este artista, este pintor. ¿Podés volver a mí, Esteban? Sin sangre, la ofrenda del fruto de la tierra del hijo primogénito de Adán y Eva, Caín, no valió. Ahí también, a ver, hay algo en el corazón, dice que Caín también trajo una ofrenda a Dios, pero Abel trajo lo mejor de la manada y derramó sangre. Entonces hay una actitud del corazón, como siempre se nos dice, torcida en Caín, que no ofrece lo mejor, no ofrece lo mejor. En cambio, Abel ofrece lo mejor. Pero hay un metamensaje en estas dos ofrendas, hay un metamensaje. Caín no derrama sangre, Abel derrama sangre. Abel ofrece un verdadero sacrificio, mientras que Caín no ofrece un verdadero sacrificio. Entonces, Caín ofreció una ofrenda a Dios, pero Abel ofreció la ofrenda. Y estos dos hermanos son prototipo de la condición humana, y como cualquiera de ellos nosotros podemos ser, como Caín o como Abel. Podemos ofrecer a Dios algo de nuestra vida, que sería si somos como Caín, pero podemos ofrecer a Dios toda nuestra vida, si somos Abel. No es por egolatría que el Padre quiere que le ofrendemos lo mejor, sino por nuestra dignidad. Es una forma de dignificar nuestra persona. No le doy a Dios lo que me sobra, sino que le doy a Dios lo que me cuesta. Y le ofrendo a Dios toda mi vida, el 100% de mi vida. No porque Dios lo necesite, sino que es mi dignidad como ser humano la que lo reclama. Y por eso Dios me lo exige. Ahora, por celos, Caín asesina a Abel, cuya sangre inocente derramada adquiere un valor trascendente en la sentencia divina. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, Caín, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4, 10, 11. Según el raconto bíblico, la descendencia de Caín se transformará en pastores, músicos y herreros. ¿Sí? Y es una descendencia que no va a ser inclinada por línea general hacia las cosas de Dios. Pastores, músicos y herreros, forjadores en hierro, forjadores de bronce. Y esto está relacionado con incluso el espíritu babilónico.
y todo lo que tiene que ver con aquellos que trabajan el bronce, que forjan armas de guerra, y está relacionado incluso desde un punto de vista espiritual hasta con la masonería. Todo esto nosotros lo vimos en el estudio de los Nefilim, semiángeles o humanos. La descendencia de Caín va a ser una descendencia que no va a ser inclinada a las cosas de Dios por línea general. No quiere decir que no haya algunos descendientes de Caín que sí puedan ser inclinados hacia las cosas de Dios. Y por otro lado, la descendencia de Abel, no la descendencia de Abel, miento, pero con la muerte de Abel, Dios después va a restituir a Abel con Set, que significa el sustituto precisamente, y es el hijo que va a venir a sustituir el profundo dolor que tenían Adán y Eva por la muerte de Abel, pero Dios les restituye con un nuevo hijo que fue Set, y con la descendencia de Set va a venir una línea de gente inclinada hacia las cosas de Dios. Gente que va a derramar sangre de animales, gente que va a empezar a invocar el nombre de Dios, que no quiere decir tampoco que toda la descendencia de Set sea santa, pero sí, por línea general, van a ser personas inclinadas hacia las cosas del Señor. Y quiero terminar el estudio de hoy con una pequeña reflexión sobre el hecho de que, según un principio de la teología judía, todo ser humano se encuentra ante un dilema: la inclinación al bien o la inclinación al mal. En algunas personas prima una inclinación, en otras prima la inclinación opuesta, y a su vez en algunos momentos de nuestra vida prima la inclinación al bien y en otros momentos de nuestra vida prima la inclinación al mal. Caín y su descendencia son tipo de quienes se inclinan al mal, aquellos en quienes la inclinación al mal pesa más, mientras que Set y la descendencia de Set es tipo de aquellas personas en quienes la inclinación al bien prima más y al final vencen. Todo esto está presente en Adán y Eva. Cuando ellos desobedecen o no desobedecen, primó más la inclinación al mal. Pero después Adán y Eva se arrepienten, prima más la inclinación al bien. Esto es una constante en la vida del ser humano, ¿sí? Es una constante. Es lo que en hebreo se conoce como el Yetzer Hatov, inclinación al bien, o Yetzer Hagá, inclinación al mal. Y esto también ya lo hemos visto en algún otro estudio. El líbranos del mal del Padre Nuestro, la oración modelo, líbranos del mal, cuando los cristianos rezamos el Padre Nuestro y decimos líbranos del mal, Padre Nuestro que estás en el cielo, y en un momento de la oración decimos líbranos del mal, lo que estamos diciendo es esto: Señor, líbranos de Satanás y sus huestes, pero también líbrame de mi inclinación al mal, líbrame de mi Yetzer Hagá, de mi inclinación al mal, concepto judío. Por eso Jesús, bien judío, enseña el Padre Nuestro, oración judía, donde le dice a los discípulos: ustedes cuando oren, digan así, digan líbrame del mal, líbrame del Yetzer Hagá, líbrame de la inclinación al mal, según este principio de la teología judía. Esto está en el estudio, en las listas de reproducción, el estudio La oración es transformación, cuando estudiamos al Padre Nuestro como una típica oración del judaísmo. Todo esto lo menciono constantemente, los diferentes estudios que podés encontrar en las listas de reproducción en el canal, porque muchas veces hay que volver para atrás si ya los viste, o de pronto si no los viste es momento de que los veas, porque están todos relacionados en realidad. Todos los estudios que venimos haciendo, que ya son aproximadamente 10 en las listas de reproducción, se concatenan unos con otros. Hay una coherencia en todo lo que estamos transmitiendo hace ya casi un año por TELS TV. Así que bueno, hasta aquí la sección de hoy de su manto grana, el manto grana del Señor, que es ese hilo de grana, ese cordón de grana que teje la historia de redención de la humanidad. La semana que viene, que por supuesto que vamos a continuar en este estudio interesantísimo y muy emocionante, porque hay mucho de la palabra de Dios acá. Y bueno, la semana que viene entonces seguiremos adelante. Les digo hasta la próxima, y que bueno, que a lo largo de toda esta semana
la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubra nuestra vida para que no nos pase nada malo y para que, bueno, la protección del Padre esté sobre nosotros como ha estado siempre, ¿verdad? Y en manera especial desde que nos entregamos a nuestro Señor. Me despido, chao Esteban, y será hasta el próximo viernes.